es 18 meses, que puede prolongarse por 18 meses adicionales. En una investigación seguida contra una organización criminal, la prisión preventiva puede ser de hasta 36 meses y puede prolongarse por 12 meses adicionales. Imaginemos este caso que pasaba antes de la casación de Gregorio Santos a propósito de la prolongación de la prisión preventiva. ¿Qué pasaba? Imaginemos un proceso simple, donde el fiscal iba ante el juez y le pedía 9 meses de prisión preventiva, el plazo máximo de la prisión preventiva. Pero ¿qué ocurría? Ocurría de que después de la audiencia el juez no le daba los 9 meses que le había pedido el fiscal al juez, sino le daba 6 meses de prisión preventiva. ¿Qué ocurría al vencimiento del plazo de la prisión preventiva? El fiscal podía pedir directo la prolongación o podía pedir lo que se solía pedir antes, la prórroga de la investigación, la prórroga de la prisión preventiva, bajo el entendido de que, señor juez, yo le pedí a usted inicialmente 9 meses de prisión preventiva y usted de los 9 meses solamente me concedió 6 meses. Pues bien, como me falta tiempo, entonces le estoy pidiendo 3 meses adicionales, una suerte de prórroga de la prisión preventiva para que usted me pueda conceder los 3 meses que me falta de la prisión preventiva inicial. Y si se vencía eso, recién podía ir a pedir la prolongación de la prisión preventiva. ¿Me sigue? ¿Qué ocurría? Pues vino la casación de Gregorio Santos y dijo, no existe la prórroga de la prisión preventiva. Lo que existe es la prolongación a la prisión preventiva. Y en ese caso, si es que le faltó plazo, que pida la prolongación de la prisión preventiva. Y esta figura de la prórroga de la prisión preventiva, no existe ninguna norma que la haya reconocido positivamente en el Código Procesal Penal. Por eso se decía de que era una suerte de creación pretoriana. Y esto atentaba contra el principio de legalidad. ¿Me siguen? ¿Se dan cuenta cómo este tema tan sencillo, que es el principio de legalidad que establece de que tanto la prisión preventiva, el tema de la prolongación de la prisión preventiva, el tema de la adecuación de la prisión preventiva, el tema del cese de la prisión preventiva, pues bien, el cual tiene que estar reconocido legislativamente en una norma con rango de ley. Pero además, sus presupuestos tienen que estar establecidos en la norma procesal. Fuera de esas figuras, no se puede crear figuras que no están reconocidas legislativamente. Porque si de esa manera se procediera, se estarían creando una suerte de medidas cautelares. Se estaría creando pretorianamente medidas cautelares. El juez estaría creando medidas cautelares de manera pretoriana, como antes se hacía. Antes, les contaba este caso, como se había concedido 6 meses de los 9 del plazo inicial, se iba a pedir prórroga de la prisión preventiva. Y los jueces, ojo, concedían. Hay distintos judiciales que han concedido esto. Y esto se dice que atenta contra el principio de legalidad. ¿Se dan cuenta cómo es el tema? Pero además, esta es una idea. Entonces, hay que tener en claro esto. Principio de legalidad en cuanto a las medidas cautelares. Y esto se aplica a la prisión preventiva, a la prolongación de la prisión preventiva, a la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva y, por qué no decirlo, al cese. El juez no puede introducir presupuestos distintos a los establecidos en la ley a propósito del cese de la prisión preventiva, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una idea básica. Una segunda idea básica que se deduce del principio de legalidad, digamos de legalidad, tiene que ver con el tema de la interpretación. ¿Cómo deben interpretarse las normas que rigen a las medidas cautelares y concretamente a la prisión preventiva? Muchos dicen
de que debe interpretarse restrictivamente. Es un postulado básico, porque afectan derechos fundamentales. Y esta es una norma que está tanto en el Código Civil título preliminar y también lo encontramos en el Código Procesal Penal en el título preliminar. ¿Qué cosa quiere decir? De que las normas que restringen derechos deben interpretarse restrictivamente. Muy bien. Señores, yo quiero, ¿verdad? Hay varios temas para desarrollar a propósito de esto, pero quiero desarrollarlo en la parte pertinente, porque tiene que ver con el tema de la prolongación y de la adecuación a la prolongación de la prisión preventiva, del cual me voy a ocupar más adelante. Pero cuando toquemos ese tema, quiero que recuerden el principio de legalidad. Y les cuento otro caso para que vayan pensando, ¿verdad? Así como hubo este problema, existía este problema antes de la casación de Gregorio Santos sobre la prisión preventiva, en la cual, por ejemplo, algunos jueces, algunos distritos judiciales reconocían la figura jurídica de la ampliación de la prisión preventiva o de la prórroga de la prisión preventiva. Existía ese problema. También luego tenemos el otro problema que se comenzó a producir a propósito de la adecuación a la prolongación de la prisión preventiva. Muy bien, voy a poner un par de ejemplos un poco para que se entienda, ¿ya? Para que se entienda. Estoy siendo claro, si tienen alguna duda, quiero que la noten o me la hacen saber para volverles a explicar, porque me parece que es un tema básico. Señores, yo en la verdad, si hay algo del cual, digamos, a veces, hay algo del cual siempre comento, es que a veces a mí me ha pasado de todo. Me ha pasado de todo. Prácticamente con las instituciones jurídicas he tenido una relación muy estrecha, en donde los he visto crecer, los he visto, digamos, desde que eran niños, cómo aparecieron, cómo comenzaron a aplicarse en la realidad, cómo fueron creciendo, cómo fueron robusteciéndose, y así. Esto me pasó con el tema de la prolongación de la prisión preventiva. Y también me ha pasado con el tema del uso de la declaración de colaborador eficaz, del cual me voy a ocupar más adelante. ¿Qué quiero decirles? Quiero un poco traer a colación dos casos para ir al tema práctico, ¿ya? Dos casos que tienen que ver con el tema de la prolongación de la prisión preventiva. Y luego voy a ir a otros casos prácticos que tienen que ver con la adecuación a la prolongación de la prisión preventiva. Un poco para que se entienda, ¿no? Pero lo que quiero que tengan en claro, sobre esto voy a volver más adelante, voy a soltar tan solo la cápsula acá, es que tienen que tener en claro, hay prisión preventiva y hay prolongación de prisión preventiva, y también la figura de la adecuación a la prolongación de la prisión preventiva. ¿Sí? Cada uno tiene sus plazos. Muy bien. Uno de los primeros casos que me tocó a mí fue un caso muy importante, fue uno de los primeros casos que llegó a la Sala Penal Nacional, y era el caso del nuevo Clan del Norte. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues bien, les cuento el caso. Ocurre de que en este caso la Fiscalía, cuando se inicia el proceso, pide la prisión preventiva, ojo, por el plazo de 18 meses. Inicialmente, cuando se formaliza la investigación preparatoria, en ese caso, la Fiscalía pidió prisión preventiva por 18 meses para alrededor de 30 imputados. Alrededor. ¿Y qué pasó con el juez? El juez, en una audiencia pública, resuelve, y de los 18 de prisión preventiva solamente le da 9. Es decir, pide la prisión por 18 meses y el juez tan solo le otorga 9 meses de prisión preventiva. Luego, al vencimiento
de estos 9 meses, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Ocurre de que el fiscal pide una primera prolongación de prisión preventiva por 18 meses. Y el juez, después del debate, no otorga los 18 meses, sino le otorga solamente 12 meses. Conclusión, del tramo inicial de 18 meses, el juez tan solo otorgó 9 meses de prisión preventiva. Del segundo tramo de prolongación de prisión preventiva, solamente otorgó 12 meses. En total, teníamos 9 más 12, aproximadamente 21 meses. Pues bien, como suele ocurrir con los casos de criminalidad organizada y seguramente con los procesos complejos y con los procesos simples, ¿qué ocurrió? Los 21 meses le quedaron chicos al fiscal. Todavía iba por la preparatoria, iba por la investigación preparatoria. Ya había consumido sus 9 meses y había consumido sus 12 meses que le había otorgado. ¿Qué ocurrió? Entonces el fiscal pide una segunda prolongación de prisión preventiva. ¿Me sigue? Pide una segunda prolongación de prisión preventiva. Y lo pide por el plazo alrededor de 14 a 15 meses. Bajo la siguiente lógica lo pide. Muy bien, dijo, como por el primer tramo yo pedí 18 y me otorgaste 9, tengo un saldo de ¿cuánto? 9 meses. Okay. Como por el segundo tramo de prolongación te pedí 18 y tú solamente me otorgaste 12, tengo un saldo de ¿cuánto? 6. Entonces sumó 9 más 6, 15. Entonces te pido 15, vengo a cobrar todo el saldo que me dé usted del plazo máximo, porque la lógica del fiscal fue, ¿el plazo máximo cuál sería? 18 más 18, ¿cuánto es? 36, ¿no? De ese plazo máximo solamente consumido 21, todavía me queda. Entonces le fue a cobrar el saldo, ¿no?, que le quedaba, y pidió 15 meses en una segunda prolongación de prisión preventiva. ¿Me siguen? Pues bien, en primera instancia se le otorgó los 15 meses, 15 o 14, se le otorgó los 15 meses que le faltaban. Se le otorgó los 15 meses y el juez razonó bajo el siguiente patrón y comenzó a citar el caso Prudencio Berrocal. ¿Se acuerdan del caso, del famoso Prudencio Berrocal? Señores, lean el caso Prudencio Berrocal. Es un caso bien bacán. Nos da las directrices. Está en el TC. Ponen ahí TC, Prudencio Berrocal, bacán, al toque sale. ¿Qué cosa es lo que decía Prudencio Berrocal, más que todo en esa sentencia? Decía de que en materia de medidas cautelares o de prisión preventiva, lo que interesa es que no exista un exceso de los plazos máximos. Eso es lo que más o menos deja la idea Prudencio Berrocal. Es decir, de que uno puede pedir lo que crea conveniente, siempre y cuando no sobrepase los plazos máximos. Esa es la idea que deja en la atmósfera Prudencio Berrocal. Entonces, ¿qué cosa es lo que razonó el juez en primera instancia? Muy bien, le otorga una segunda prolongación por 15 meses bajo 2 argumentos centrales. El primer argumento central fue que Prudencio Berrocal ha establecido de que lo más importante, o la idea central, es que uno no se sobrepase el plazo máximo. Y en materia de prisión preventiva, y en este caso, ¿qué ocurre? Tenemos de que los plazos máximos que establece la ley son 18 más 18. En total sería 36 meses. Consecuentemente, el plazo máximo que ha establecido la normatividad procesal es 36 meses. Lo único que me pide el sistema es que yo no me sobrepase los 36 meses. Por lo tanto, puedo ir pidiendo en el interior del proceso penal
las prolongaciones de prisión preventiva que crea conveniente, siempre y cuando no me sobrepase los 36. Y bajo esa lógica, el juez entendió de que como de los 36 meses solamente se había consumido 9 más 12, 21, y todavía le faltaba 15, entonces, y el fiscal fue a cobrar los 15 que le faltaba, entonces el juez le dio los 15 meses en una segunda prolongación de prisión preventiva. Bajo la lógica de que no se había superado el plazo máximo. ¿Qué pasó en segunda instancia respecto a esta segunda prolongación de prisión preventiva? Pues bien, en segunda instancia se revoca la decisión. Se revoca la decisión. ¿Y saben lo que dice el colegiado? Fue 2 votos contra 1, mayoría y un voto singular. ¿Qué dijo el voto en mayoría? El voto en mayoría dijo lo siguiente: de que como se ha pedido una segunda prolongación de prisión preventiva, ojo, no ha pedido que le abonen el primer tramo del plazo de prisión preventiva ordinaria, no, ha pedido una segunda prolongación de prisión preventiva. Entonces, ¿qué dijo la sala? Como ha pedido una segunda prolongación de prisión preventiva, todo debe entenderse en función a la prolongación de la prisión preventiva, y ya no debe entenderse respecto a la prisión preventiva inicial. Y se entiende que esa prisión preventiva inicial, que fue pedida y concedida, precluyó. Ya no se puede pedir el saldo restante que quedaba, porque ya precluyó, porque además el pedido era una segunda prolongación de prisión preventiva. Por lo tanto, solamente podía discutirse en función de la prolongación de prisión preventiva. ¿Y cuál fue el razonamiento de la sala? La sala dijo lo siguiente. La sala dijo prácticamente de que como se había otorgado, como se había pedido 18 y solamente se otorgó 12, entonces sí cabe una segunda prolongación de prisión preventiva, pero solamente para completar el segundo tramo. ¿Me siguen? Entonces, digamos, la sala revoca, o sea, declara, digamos, confirma en cuanto a la segunda prolongación, pero revoca en cuanto al plazo. Dice, no los 15 meses, sino solamente voy a prolongar por 6 meses adicionales, porque de los 18 de prolongación de prisión preventiva que se pidieron, se concedieron 12, y quedaría un saldo restante de 6 meses. Entonces, se prolongó por 6 meses adicionales la segunda prolongación de prisión preventiva. Este fue el razonamiento de la sala. Pero ¿qué dijo el voto en minoría? El voto en minoría dijo, ya no va una segunda prolongación de prisión preventiva. ¿Por qué no va la segunda prolongación de prisión preventiva? Y se sustentó en este principio, señores, legalidad. Porque la norma procesal, dijo, ha establecido y ha regulado únicamente, ¿qué cosa? La prisión y la prolongación. Nunca ha regulado el tema de una segunda prolongación de prisión preventiva. Y las normas que restringen derechos, como sería la prisión preventiva o la prolongación de prisión preventiva, se interpretan restrictivamente. Es más, dijo el voto en minoría. Fíjense el razonamiento que da el voto en minoría. Y dijo, es más, no solamente legislativamente no se habla de una segunda de prolongación de prisión preventiva, sino que además, o sea, la otra idea que va del Tribunal Superior, eso viola el principio de legalidad. Porque si se admitiera una segunda prolongación de prisión preventiva, se estaría creando pretorianamente una figura que no está establecida en el Código Procesal Penal. Esto viola el principio de legalidad. Es más, si se entiende que ya precluyó la prisión preventiva,
se entiende bajo esa misma lógica que también debió haber precluido la prolongación de la prisión preventiva que ya fue otorgada. Prácticamente se le fue el tren al fiscal. Pero bueno, se impuso el voto en mayoría. Pero ya ven el primer caso, uno de los primeros casos, cómo se fue resolviendo este tema y que tiene que ver estrechamente con el principio de legalidad. Esto que parece tan sencillo, se da cuenta cómo tuvo sus bemoles en la práctica. Y les voy a citar el otro caso. El otro caso se parece mucho al caso del Nuevo Clan del Norte, y es un caso que ya genera la casación, que es la casación Gregorio Santos. Pues bien, en ese caso casi pasó lo mismo que en el caso del Nuevo Clan del Norte. Se pidió la prisión preventiva por un plazo de 18 meses y no se otorgó por los 18 meses, se otorga por los 14 meses, ¿ya? 14 meses de prisión preventiva. Luego se pide la prolongación de la prisión preventiva por 18 meses y no se otorgan por los 18 meses, sino se otorga tan solo por 12 meses. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese fue el paisaje inicial de la prisión preventiva de Gregorio Santos. Es decir, de los 18 iniciales le dieron 12. De la prolongación de la prisión preventiva de 18 meses adicionales, tan solo se concedió 12 meses. En total, de los 36 meses, solamente Gregorio Santos estaba preso 24 meses. ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien, ¿qué pasó? Cuando ya estaba a punto de vencer los 24 meses y todavía el caso seguía. ¿En dónde? ¿En qué etapa? Preparatoria todavía seguía. Y aquí voy a hablar también luego de un tema muy frecuente, de que los plazos se vencen y la gente está saliendo. Por eso que el fiscal, cuando despliega sus actividades, tiene que hacer una suerte de planeamiento estratégico respecto al uso y distribución de los plazos que va a diseñar en el caso concreto. Y tiene que hacer una proyección que vaya al caso concreto. ¿Se dan cuenta? Por eso que tiene que ser súper proactivo durante la investigación. Si no, el plazo se le va. ¿Qué pasó cuando estaba por 24 meses? Nuevamente empezó el chongo. Empezó el chongo. Porque había las dos voces. Una voz decía, ¿cómo es posible que salga antes de que haya concluido el proceso? Y otras voces que decían, ¿cómo va a estar preso más allá de los límites establecidos en la normatividad procesal? ¿Qué pasó luego de esto? ¿Qué ocurre? En ese caso, ¿qué ocurrió? En ese caso, ¿qué ocurrió? Ocurrió una circunstancia muy particular y les invito a que revisen la página web. Lo que ocurre es que, volviendo al caso de Gregorio Santos, cuando se pide la prolongación de la prisión preventiva, ¿qué hizo el fiscal? Cuando pidió la prolongación, dijo lo siguiente: hizo dos pedidos. Hizo un pedido de ampliación de la prisión preventiva e hizo un pedido de prolongación de la prisión preventiva. ¿Qué dijo en ese pedido, que en realidad contenía dos pedidos en general? Dijo lo siguiente: como del primer plazo de los 18 meses solamente me concediste 12, entonces quiero que me reconozcas el tiempo que me falta para llegar a los 18. Y entonces le faltaba alrededor de 6 meses. Y por ese extremo, el primer tramo pide la ampliación de la prisión preventiva por 6 meses. ¿Sigue? Y aparte pide la prolongación de la prisión preventiva por 18 meses. Pues bien, este pedido en primera y segunda instancia, ¿cómo quedó? En primera instancia, ¿qué le dijeron? Respecto a la ampliación, no va. Y en la sala superior también le dijeron, no va. ¿Por qué? Porque no existe la figura de la ampliación de la prisión preventiva. Va en contra del principio de legalidad. Y respecto a la prolongación, de los 18 solamente se le dio 12. Conclusión: antes de que acabe el proceso y estando en plena investigación preparatoria, este señor tuvo que ser excarcelado.
¿Se dan cuenta? Ni siquiera aquí se intentó el tema de completar el segundo tramo. No, cuando se le pidió que se complete por lo menos el segundo tramo, porque le habían dado 12 de los 18, le dijeron, al fiscal se le dijo, o la corte le dijo, la sala penal de apelación le dijo, pues bien, todos estos motivos que tú me trajiste ahora para completar este segundo tramo, tampoco te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque se tratan de motivos que ya los planteaste al inicio. Entonces le cerró la puerta. En cambio, a diferencia del caso Nuevo Grande del Norte, en donde siquiera, claro, le cierran la puerta del primer tramo, pero le abren la puerta respecto al segundo tramo, aunque por voto en mayoría. Y esa era la tendencia. Y era la misma sala, prácticamente el que leí. Muy bien. Este es a propósito, se dan cuenta cómo esto tiene que ver con el tema del principio de legalidad. Pero hubo otro tema que estuvo también y que marcó la agenda en los estrados judiciales. Y es el tema concerniente a esta figura de la adecuación a la prolongación de la prisión preventiva. ¿Me siguen? Si ustedes van al Código Procesal Penal, que van a ubicar de que está regulado la prisión preventiva. Plazos 9, 18, 36. 9, proceso simple. 18, proceso complejo. 36, criminalidad organizada. También hay otra norma que regula la prolongación. Se puede prolongar en el proceso simple por 9 meses adicionales, en el complejo por 18 meses adicionales y en la criminalidad organizada por 12 meses adicionales. Pero al renglón seguido introdujo la figura de la adecuación a la prolongación de la prisión preventiva. Y básicamente dijo lo siguiente, palabras más, palabras menos, sobre el cual voy a volver más adelante. Palabras más, palabras menos, dijo lo siguiente: si es que se detecta de que digamos, básicamente tiene que ver con temas de normas procesales en el tiempo. Ustedes saben de que antes del decreto legislativo 1307 los plazos eran distintos y luego, después del 1307, los plazos son otros. Antes habían dos tipos de procesos: el proceso simple y el complejo. 9 más 9, 18 más 18. Pero luego se estableció los tres tipos de procesos: 9 más 9, 18 más 18 y 36 más 12 en criminalidad organizada. Ese fue, digamos, el escenario. Entonces, esta norma introdujo la figura de la adecuación a la prolongación de la prisión preventiva bajo la lógica siguiente. Y dijo prácticamente de que si los plazos anteriores eran insuficientes porque se había producido un cambio en la normativa, entonces hay que adecuar los plazos a los plazos anteriores, a los plazos de la prolongación de la prisión preventiva. Y terminó creando la figura de la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. Sobre esto vamos a volver, pero solamente quiero dar una pincelada, ¿ya? Y se comenzó a especular bastante. ¿Y qué diablos? ¿Qué cosa es? Sé lo que es la prisión preventiva, sus presupuestos, sus plazos. Sé también lo que es la prolongación de la prisión preventiva, sus presupuestos, sus plazos. Y eso está en la propia norma procesal penal. Pero respecto a la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es esto? Es una figura distinta a la prisión y a la prolongación. Es un tertium genus, es un tercer género, o debe entenderse de que es simplemente una adecuación a la prolongación de la prisión preventiva. Pues bien, se especuló mucho, y te digo, y voy a poner el caso, y voy a poner dos casos para graficarles el tema. Voy a poner el caso Carbonero. ¿Se escucha el caso Carbonero, ¿no? De las 7 toneladas de droga, que todo el mundo se quedó impactado cuando iba a salir esta gente, porque ya habían vencido los plazos. Y voy a poner el otro caso, el caso Centralita. Les pongo los dos casos.
Y estos dos casos estuvieron en dos sistemas distintos, uno en la Sala Penal Nacional y el otro estuvo en el sistema de corrupción.